estar en la presencia de Dios y poder adorarle y ahora prepararnos para recibir lo que Dios va a entregar por medio de su palabra. Vamos a buscar todas nuestras Biblias, el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 21 al 23. Aunque yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, puede buscarla ahí para seguir la lectura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: Zorobabel es el gobernador de Judá, pero ve a decirle de mi parte que yo voy a hacer temblar el cielo y la tierra. Voy a acabar con el poder de los reyes. Pondré fin a su reinado. Destruiré sus carros de guerra y sus caballos, y los jinetes se matarán unos a otros. Pero yo he elegido a Zorobabel, y cuando llegue ese día lo tomaré y le daré toda mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel, y juro que así lo haré. Y aunque la palmera tiene una apariencia frágil, parece que no va a resistir mucho, pero en comparación con otros árboles, tiene mucha fuerza. No tiene quizás el tamaño de un pino, pero sí tiene una resistencia increíble. Pueden pasar inundaciones, fuertes vientos, olas devastadoras y lluvia. Y a veces vemos hasta agua que pasa por las calles. Y comenzamos a ver casas que van volando, techos, grandes árboles que se caen por la fuerza de la tormenta. Pero las palmeras se mantienen firmes. Es que Dios creó la palmera de una manera especial para que pudiese resistir el mal tiempo. Y nosotros también, como hijos de Dios, estamos creados de una manera que podamos resistir aunque estemos atravesando mal tiempo. Lo decía la palabra de Dios en Hebreos: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para avanzar en bendición. Así que dile a la persona que está a tu lado: resiste, que falta poco. Vivimos en tiempos donde las promesas de Dios son una fuente de esperanza. No importa lo que estemos pasando, siempre que vamos a la palabra de Dios podemos tener esperanza y podemos tener fuerza. Aunque yo sé que como cristianos quisiéramos ya terminar de abrazar esa promesa y estamos cansados de decir: Señor, ¿hasta cuándo? Yo voy a la iglesia, yo oro, yo me levanto, creo, busco, pero parece que nada pasa. Parece que ese huracán como que no va a terminar de pasar. Estoy como la palmera, aguantando el viento, el chaparrón, el huracán, pero parece que no se acaba, parece que no termina. Y hay situaciones en nuestra vida que se levantan en nuestra contra. Pero fíjate que tú todavía hoy estás de pie. Quiere decir que a pesar de la circunstancia has podido resistir. Entonces sí, tienes eso que Dios ha puesto. Vas a estar como la palmera y vas a permanecer de pie. Ahora, ¿quién es Zorobabel para Dios y qué significa su nombre espiritualmente? Zorobabel era descendiente de Jeconías, rey que fue llevado cautivo a Babilonia. Era descendiente del linaje del rey David. Quiere decir que también en su antepasado estaba la línea de nuestro Señor Jesucristo. Era el gobernador de Judá. Pero fue llamado porque era un líder valiente y Dios quería que guiara a su pueblo a un tiempo de reconstrucción. La promesa de Dios no era solo para esa época. La promesa de Dios resuena para nosotros hoy. Y Dios nos recuerda que Él está con nosotros y que su poder es más grande que cualquier situación que podamos estar pasando. Dios continúa obrando en nuestras vidas. Pero esta historia de Zorobabel nos enseña algo tan importante sobre la fidelidad, sobre el liderazgo y sobre la confianza de las promesas que Dios hace para nosotros. Eso se traduce en que debemos tener fe, porque las promesas siguen estando ahí en la palabra de Dios. En medio de las pruebas, en medio de las incertidumbres, esta palabra nos va a guiar.
y nos va a ayudar a mantenernos firmes. El nombre de Zorobabel tiene un significado muy profundo y muy importante. Es relevante ese nombre. Y sobre todo para aquellos que han sido sembrados en tierras extranjeras, enfrentando desafíos y pruebas. Así que si tú fuiste sembrado en tierras extranjeras, hoy esta palabra es para ti. ¿Por qué? Porque Zorobabel significa la simiente de Babilonia, la semilla de Babilonia, porque ese nombre le recuerda que él fue sembrado, estaba en el exilio, él nació en ese lugar porque su padre estaba ahí en cautividad. Y él nació con un plan y con un propósito en su vida de llevar la reconstrucción del templo. Hoy nosotros estamos en este lugar y muchos decimos a veces, ¿será que yo estoy aquí en verdad porque fue una decisión mía o porque Dios me trajo? No sé por qué yo estoy aquí. Pero solamente te puedo decir que tú eres una semilla y que si Dios te ha plantado en este lugar vas a recoger cosecha. En este lugar vas a ser bendecido, en este lugar vas a ser prosperado, porque no depende del sitio, depende de la semilla que Dios ha depositado en ti. Y si estás en buena tierra, vas a dar fruto. Por eso, cuando regresamos a la palabra, podemos ver que simboliza la situación de muchos creyentes que vivimos en un mundo lleno de desafíos y de pruebas. Es una vida de restauración y la esperanza que Dios ofrecía a su pueblo. Él nació en el exilio, como lo decía, pero Dios tenía un plan para él y el plan era la reconstrucción. Vamos a buscar todos el libro de Esdras en el capítulo 3. Voy a leer el versículo 8 y luego el versículo 10. Dice así: Zorobabel y el sacerdote Josué comenzaron la reconstrucción del templo de Dios 1 año y 2 meses después de haber llegado a Jerusalén. Los ayudaron los sacerdotes, sus ayudantes y todos los judíos que habían regresado a Jerusalén. Y para dirigir los trabajos eligieron a hombres de la tribu de Leví mayores de 20 años. Cuando los constructores colocaron los cimientos del templo de Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con trompetas. Llevaban puestas sus túnicas sacerdotales. También los descendientes de Leví y de la familia de Asaf, que estaban con ellos, alabaron a Dios haciendo sonar sus platillos, según lo que años atrás había ordenado el rey David. Entonces este es un tiempo de reconstrucción del pueblo de Dios. Y siempre que tú seas llevado a este tiempo de que Dios va a permitir que te levantes en medio de la dificultad, puedes decir: estoy en tiempo de reconstrucción. Así que cuando alguien te pregunte: ¿cómo estás tú hoy?, tú le puedes decir: estoy bien, estoy en bendecido, estoy en victoria. Pero si no te está yendo muy bien, no digas: bueno, ahí me está yendo más o menos. Un día bien, un día mal, tú sabes, la situación está difícil. Cuando te pregunten y no te esté yendo bien, tú dices: estoy en tiempo de reconstrucción. ¿Por qué? Porque mi Dios me está reconstruyendo para entregarme algo nuevo. Ahora, dile que está a tu lado, ahora, si estás en tiempo de reconstrucción, es tiempo de adorar. Porque cuando ellos estaban reconstruyendo el templo, dice la palabra de Dios que estaban adorando al Padre. Hicieron sonar los platillos. Ahí está Mateo para que le diera los platillos. Estaban sonando los platillos como lo dijo el rey David. Cuando estén reconstruyendo el templo, hay que hacer fiesta, hay que hacer algarabía. Pero vamos a adorar a nuestro Señor. Lamentablemente, nosotros los seres humanos nos movemos por los sentimientos, por cómo nos esté yendo. Si nos está yendo bien, estamos bien. Tú puedes ver la alegría de alguien cuando sabe que tiene plata en la cuenta, que va a pagar todo está bien, pero si no tiene, parece que no me está yendo bien, parece que tengo que buscar y resolver. Y nos movemos por los sentimientos. Si usted se puede dar cuenta de lo que está aconteciendo en nuestro mundo hoy, todo tiene que ver por sentimientos. No, si él se siente así, no lo moleste, déjalo que él crezca así. No es por sentimiento, es por convicción.
Porque cuando tú crees lo correcto y crees lo que dice la palabra de Dios, tú vas a poder ser bendecido y ser prosperado. Porque no es por lo que tú sientes, sino por lo que Dios va a hacer en ti. Y si estamos entonces adorando, entonces Dios se va a mover en medio de esa adoración. Quiere decir que cualquiera sea tu situación, tú tienes siempre que adorar al Padre. No cuando te está yendo solamente bien. Porque cuando te está yendo mal, lo primero que decimos es: yo tengo que resolver. Dios, pausa contigo, te me paras ahí. Si tengo que irme 2 o 3 semanas a resolver, yo resuelvo y después nos encontramos otra vez. Y es todo lo contrario. Es adorar al Señor, porque en medio de la alabanza y de la adoración, Él se va a manifestar y te va a dar una salida. Y por eso tu corazón se va a llenar de paz y se va a llenar de alegría. Ustedes recuerdan lo que decía el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, si exaltemos a uno su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Eso lo dice el salmista. Pero tenemos que ver algo importante, que es cómo comienza. Bendeciré a Jehová, ¿en qué? En todo tiempo. Entonces, lo que comienza bien va a terminar bien. Lo que comienza mal va a terminar mal. Por eso dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. ¿Y cómo termina? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero imagínate que el salmista dijera: bendeciré a Jehová cuando me vaya bien. Pero cuando me vaya mal, no bendeciré a Jehová. Yo les puedo asegurar que ese salmo terminaría diciendo: busqué a Jehová y no me oyó, y no me libró de todos mis temores. ¿Y por qué, Señor? ¿Tú si eres malo? No, porque lo hiciste en tus fuerzas. Por eso es que la reconstrucción de nuestras vidas, cuando estamos en momentos de dificultad, tenemos que adorar al Señor, tenemos que buscarle. Por eso yo te animo a que sigas adelante, valiente y con fe. Eso era lo que era Zorobabel, un líder valiente y tenía fe. Y por eso pudo emprender esta tarea monumental de reconstruir el templo. Ahora, esto se pone mejor, porque sin duda Zorobabel debe haber tenido bastante oposición. ¿Qué estás haciendo? Y recuerden que él estaba en Babilonia, no estaba en Israel. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes permiso para hacer eso aquí? No, Señor. Y había oposición, y había cosas en contra, pero él seguía trazando un plan que Dios le había puesto en sus manos. Muchos de nosotros somos llevados porque escuchamos lo que la oposición, o lo opuesto, mejor dicho, a Dios quiere decir. Y a veces los que son opuestos a Dios marcan un paso de liderazgo en nuestras vidas. No, no hagas eso, tú no tienes que hacer eso, lo que tienes que hacer es esto, tienes que hacer lo otro. Y Dios te está marcando un camino, Dios te está diciendo, es por aquí, pero tú quieres escuchar lo que la mayoría hace. Pero no siempre la mayoría tiene la razón. Y cuando tú lo lees en la palabra te das cuenta que una minoría era lo que recibían las bendiciones de Dios. Angosta es la puerta que lleva a la presencia de Dios, y ancha la que lleva a perdición. Entonces, ¿cuál es la más grande? La que lleva a perdición. Quiere decir que hay mayoría. Entonces no te conformes o no creas lo que siempre la mayoría tiene que decirte, sino lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Esta palabra nos enseña la importancia de la fe y de perseverar en los propósitos de Dios. Dile que está a tu lado: confía en Dios, chicos, quite esa cara de limón. Vamos a ver lo que dice Zacarías 4, capítulo 4, versículos 4 al 10. Y vamos a prestarle atención, porque todo lo que había dicho al principio era lo que quería poner como base, piso para esta prédica. A partir de ahora viene lo que Dios te va a entregar a ti en su palabra. Dice así: pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió: ¿acaso no sabe lo que significa? Entonces respondí: no, señor mío. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel,
No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga, Dios la bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra. Esta es una palabra que deberías anotarla y después la puedes leer con calma ahí en tu casa, pero hay una palabra profética para ti hoy en lo que acabamos de leer. Yo iba a esperar un mejor amén a eso. Hay una palabra profética para ti en lo que acabamos de leer. Quiere decir que Dios te está preparando para algo nuevo que vas a recibir. El ángel del Señor le dice a Zorobabel que no será por ninguna fuerza especial que lo va a hacer, sino que lo va a reconstruir por la fuerza del Señor. Lo primero que Dios te dice hoy: cuando estés atravesando una circunstancia, no va a ser por tu fuerza, no va a ser por tu lógica, no va a ser por lo mucho que tú sepas. Va a ser porque el Espíritu de Dios te va a guiar a lo que tú tienes que hacer para que veas la salida. Es lo primero que tú tienes que ver, que no va a ser por tu fuerza, sino que vas a reconstruir esa nueva vida, esa nueva etapa, pero guiado por la fuerza del Señor. Ante cualquier circunstancia que puedas estar pasando, Dios te va a renovar las fuerzas. Pero hay otra cosa importante. El ángel le dice, ponte aquí para que te vean por las naciones. El ángel le dice a Zorobabel: ¿quién es esta montaña? Quédate aquí un momentico, eso ya que te viniste, ponte aquí. ¿Quién es esta montaña que no va a permitir que se reconstruya el templo? Y ahí estaba la montaña. Y Zorobabel le dice: montaña, quítate, porque yo tengo que hacer un trabajo que Dios me ha mandado. Y por eso la montaña quedó destruida. Destrúyete, no sé cómo van a hacer, destruirse. Y ahí quedó destruida. ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros tenemos problemas que se levantan en nuestra vida y lo que tú y yo normalmente hacemos es: aquí se acabó esto, no voy a poder resolver, no voy a poder avanzar, no puedo seguir adelante. Y Dios te está diciendo hoy, tú te vas a parar enfrente del problema, le vas a decir: problema, llegó el momento de que te muevas. Enfermedad, te tienes que ir. Falta de finanzas, te tienes que ir. Problemas en mi familia, te tienes que ir, porque he soltado una palabra de autoridad. No te vayas a parar todavía. Y una vez que el problema se va, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que de ahí Zorobabel tomó una piedra, y esta fue la piedra con que comenzó a reconstruir el templo. Quiere decir que lo que era la montaña que se presentaba como problema, una vez que la derribó, Dios le dio los recursos para reconstruir el templo. Lo que Dios te ha puesto a ti como lo que tú crees que es tu problema, es lo que Dios te está entregando en tus manos para que tú puedas tener algo para comenzar hacia la bendición que Dios te va a dar. Entonces no lo veas como problema, velo como bendición. Entonces vemos dos cosas importantes. Por eso le decía que hay una palabra profética para ti en este versículo. Los problemas muchas veces nos quieren derrumbar, pero tú tienes que pararte firme, decirte: ¿quién eres tú? Yo voy con mi Señor, con el que tiene fuerza. Pero el enemigo te dice: no, tú vas a salir destruido, tú nunca vas a poder ver un matrimonio restaurado, tú nunca vas a poder estar aquí con tu familia, con tus hijos se van a perder. Tú no vas a poder tener finanzas, todo el tiempo vas a tener que estar mendigando, todo el tiempo vas a tener, sí, sigue adorando. Esa es la voz que se levanta del enemigo. Pero cuando tú te le paras firme y le dices: el Señor me ha dicho que tú te tienes que mover. El Señor me ha dicho que tú estás destruido y te tienes que ir. Ahí tú tomas autoridad.
Y por eso decía la palabra que estaba la construcción en medio del gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque mientras estamos levantándonos de nuestro problema, tenemos que alabar y darle gloria a Dios. Amén. Se movió la montaña y vino la bendición. Pero esta palabra profética no termina ahí. Hay otra cosa que quiero que tú te lleves presente. Esa piedra que tomó Zorobabel fue el cimiento para construir este nuevo templo. Así que Dios lo puso en su mano. Pero hay algo importante que termina diciendo ese versículo. Dice, cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, cuando comience la construcción, cuando comience a derribar las cosas y a levantar el tiempo, se alegrarán los que menospreciaron los días modestos del comienzo. Los que decían, sí, mira esto, de aquí van a levantar un templo. No vale, eso va a durar 25,000 años, eso nunca se va a levantar, eso no es posible. Y los que menospreciaron el comienzo de la construcción, dice la palabra de Dios que se van a alegrar. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? No menosprecies lo que te está sucediendo. No lo des como que eso no tiene importancia, porque resulta que de allí Dios lo va a tomar para levantarte y para ponerte en el lugar donde Dios te quiere poner. Va a haber gente que te va a decir, sí, mira, sigue alabando a Dios, ¿oíste? Y sigue yendo los domingos para la iglesia. Sigue creyendo en ese cuento chino. Y no salgas a trabajar a ver si vas a producir. Yo no le estoy diciendo que no salgan o que dejen de trabajar. Lo que le estoy diciendo es que el que te está levantando una voz de menosprecio a lo que tú estás haciendo para Dios, se va a quedar loco cuando Dios comience a bendecirte. Cuando tú comiences a ser bendecido, prosperado y te levantes y estabas enfermo y seas sano y digas, ¿qué pasó aquí? Tú le vas a decir, fue el Señor el que me levantó, fue el Señor el que me restauró, fue el Señor el que me trajo a la salud. Entonces Dios escoge a Zorobabel para retornar a este pueblo de Israel del exilio de Babilonia. Era una tarea monumental, era algo grande que tenía que hacer, pero bajo ese liderazgo pudo concluirlo. Se colocaron los cimientos del segundo templo que simbolizan el nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Pero ¿por qué sucede todo esto? Porque Zorobabel fue un hombre obediente. Cuando tú lees la palabra de Dios en ese libro que hemos leído hoy de Ageo, Zacarías, en Esdras, y ves la vida de Zorobabel, en ningún momento tú puedes encontrar que él dice, Señor, ¿y si pasa esto? Ángel querido, ¿y si esto sucede? Y la gente no me hace caso, me ponen por loco. Cada vez que se soltaba la palabra de Dios, él la obedecía. La obediencia a Dios definitivamente te va a traer bendición. Porque cuando tú aprendes a obedecer a Dios, tú aprendes a hacer la voluntad de Dios sin peros y sin excusas. Y eso te va a traer bendición. Sigue adelante en la misión que Dios te ha dado. Yo no sé si Dios te dio una misión. Yo sé que sí. Yo no sé si la escuchaste, pero Dios te la dio. Si todavía estás en el punto que estás esperando, ¿y cuál es mi misión? Entonces tienes que retroceder un poquito y decir, vamos a llegar al punto de la película, a ver qué pasó cuando Dios me habló de la misión. Porque Dios te trajo aquí a este lugar con una misión y con un propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Si tú crees que estás aquí por casualidad, pues entonces sí tienes que irte un poquito más atrás. Como las películas de Star Wars, porque los 3 capítulos de atrás son las películas de adelante. Una cosa que hay que verlas para entenderlas. Pero si tú estás en este lugar es porque Dios te ha traído con una misión, con un propósito. Entonces hay que ser obediente para poder hacer la voluntad de Dios. A Zorobabel le dieron una promesa específica, pero esa promesa afectó su vida. Y esa promesa trajo bendición. Recuerden que él nació en un lugar donde su padre estaba exiliado. No porque quiso. Pero Dios en su plan dijo, tú vas a nacer aquí, por eso te llamas semilla de Babilonia, porque aquí donde tú vas a nacer, de aquí tú vas a reconstruir el templo del Señor. Entonces tenía un plan Dios para la redención de su pueblo. Cuando leemos la palabra podemos ver que eso se llamaba el anillo de sellar. El versículo 23 nos habla de que Zorobabel fue elegido.
Y dice, cuando llegue ese día, lo tomaré y le daré toda mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Cuando Dios va a hacer un pacto, ¿cuántos de los que están aquí están casados? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen anillos de casado que no lo han botado todavía? Qué bueno. Esto es un anillo. Este anillo lleva 26 años. Ha salido bueno el anillo. Yo no sé si yo he salido muy bueno, pero el anillo ha salido bueno. Pero con este anillo, muchos sellaron un pacto. Con este anillo te desposo, uniendo contigo mi amor y mi vida, prometiéndote delante de Dios amarte, cuidarte, respetarte en la salud, en la enfermedad, todo eso que uno dice. Y finalmente se sella cuando entregas el anillo y lo colocas en el dedo. Cuando Dios hace un pacto contigo, Él trae un anillo y Él sella la palabra que te está dando. Amén. Y la palabra que selló con Zorobabel es: yo te daré mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo voy a hacer. Quiere decir que no podía haber duda para el pueblo de Dios que Zorobabel se estaba levantando porque Dios lo estaba guiando. Y por eso yo le digo que la obediencia es lo primordial y lo más importante para escuchar a Dios. Cuando tú dudas lo de Dios, no vas a poder obedecer y no vas a poder crecer en fe. Porque la duda se va a apoderar de ti y la duda es la que te va a abrir el camino para guiarte. Pero déjame decirte que la duda camina por un camino llamado arena. Arenas movedizas. Que cuando tú lo abres dices, wow, mira qué bonito. Pero cuando estás caminando ahí en medio de la duda, se empieza a mover esa arena ahí y comienzas a hundirte como la arena del desierto. Pero cuando Dios te habla, Él te habla en un camino firme, porque es el camino de la fe. Y cuando lleguen los problemas, porque no dice que no vas a tener problemas, pero cuando lleguen los problemas, entonces Dios dice, yo estoy contigo, este camino está firme, aquí no te vas a hundir. Aquí estamos juntos y de aquí te vas a levantar. Pero ese camino se abre cuando somos obedientes, porque no debemos dudar lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí el problema de muchos cuando dudan. No, yo no creo que eso que el pastor dice, eso que dijo está bien ahí. Que trajeron a Jesús y lo tiraron ahí como si él fuera una montaña. Eso está chévere. Pero que me venga a decir lo otro, no. Vamos a ver si es verdad. Cuando tú no crees lo que dice la palabra de Dios, no se va a poder ser efectiva en nuestra vida. Y por eso quiero que regresemos al principio, a las palmeras que están en el huracán. Las palmeras tienen unas raíces bastante densas, porque sacrifican tamaño por cantidad. Son muchas. En lugar de unas pocas raíces grandes ancladas en el suelo, producen una multitud de raíces. Muchísimas. Grandes, pequeñas, que se extienden a las capas superiores del suelo. A diferencia de esos árboles grandes que tienen raíces grandes y parece que son fuertes. Pero como no tienen tantas raíces alrededor resistiendo el huracán, lo levanta la brisa y se lo lleva. Y dice la palabra, o dice cuando uno busca todas estas cosas de la palmera, que estas raíces densas son especialmente útiles en la arena. Y la arena, lo acabamos de decir ahorita, es donde no hay un piso firme, donde cualquier cosa se mueve. Pero estas raíces en medio de la arena es que son más útiles. Quiere decir que en medio de la dificultad de tu vida es donde estas raíces se van a enganchar más. Y ese problema no te va a poder tumbar. Ese problema no va a poder doblar tu tronco, sino que vas a permanecer firme. ¿Por qué? Porque tantas raíces van a sostenerte. Te van a mantener parado en medio de las peores condiciones. Ahora vamos a llevarlo
a lo espiritual, al día a día de nosotros. La raíz principal de nuestra vida se llama Jesucristo, pero hay una densidad de raíces que van a ayudarte a mantenerte firme. ¿Y cuáles son? La primera, tener lectura de la palabra, tener tu devocional, tener tiempo para leer lo que Dios te tiene que decir. Si no lo haces, no estás escuchando a Dios. ¿Cómo te va a hablar Dios si no es por medio de su palabra? Pero el secreto no es pararse y hacer devocional 1 hora, 2 horas, 5 horas, el tiempo que tú quieras hacer, escribir notas, rayar la Biblia, buscar libros, comprar. Todo eso está chévere. Pero si tú no lo pones en práctica, lo que tú leíste en la palabra, pues obviamente no estamos haciendo nada. Entonces leer la palabra de Dios, pero ponerla en práctica. Debemos orar, porque la oración habla de fe. Orar es hablar con Dios. Orar es saber que Dios te escucha. Y yo no sé cuántos de nosotros dedicamos tiempo para orar. No para quejarnos a Dios, no para pedirle a Dios, sino para orar, para hablar con Dios. Adorarlo, decirle lo bueno que Él es, también pedirle lo que necesitamos, pero tener ese tiempo para orar. Otra raíz es servir a Dios con alegría. Y nosotros queremos como iglesia que de aquí salgan los servidores del Señor. Porque cuando le servimos a Él, estamos cumpliendo lo mismo que hizo Zorobabel. Cada quien desde su punto y cada quien de lo que Dios le ha dado a que tenga que hacer. Yo soy responsable de predicar y Dios me va a tomar a mi cuenta por predicar. Me es responsable de tocar la alabanza y la adoración y Dios le va a pedir cuenta a Él. Ustedes son líderes del grupo Amistad y Dios les va a pedir cuentas por eso. En cada área de nuestra vida que el Señor nos coloca, Dios nos va a pedir cuentas por eso. Ah, no, pero como yo no predico, eso no es tan importante. No, lo que Dios te puso a hacer para Dios es tan importante como el que predica. ¿Por qué? Porque le está sirviendo a Dios. Pero debemos hacerlo con alegría. Yo no sé cuántos de ustedes se alegran cuando ven el cronograma y dicen, gloria a Dios, me toca estar en el servicio hoy. Me toca estar en Iglequí. Ojalá que no venga fulanito y menganito, pero me toca estar en Iglequí. Yo no sé cuántos se paran con alegría. O cuántos ven el cronograma y dicen, me toca servir en Iglequí. Me toca servir parado en la puerta. Y el weather dice que va a llover. Y ya viene la pastora con los paraguas para que uno se pare firme como un soldado allá afuera. Y seguro que me van a decir, pasa la aspiradora aquí que esto está sucio. No, hombre. Yo que quería irme de viaje y me toca servir. Servir al Señor con alegría va a ser tomado en cuenta por nuestro Padre en el momento de soltar las bendiciones. Porque estamos siendo canal de bendición para que lo de Él fluya en esta tierra. Entonces no debemos tomarlo por poco, sino hacerlo con alegría. Y eso te va a mantener fiel y firme en el momento que vengan los problemas. El servicio que tú le estés entregando al Señor. Adorar al Señor con todas nuestras fuerzas. En los tiempos altos y en los tiempos bajos. En los tiempos difíciles y en los tiempos de bendición. En los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. Debemos alabar al Señor. Esa raíz es bastante profunda y bastante fuerte. Y te va a mantener firme. Pero hay otra que no se nombra mucho, pero que es tan importante como la demás, que es el testimonio. Ser testimonio de ser un verdadero hijo de Dios. ¿Creen ustedes que si alguien va al lugar donde Dios le ha establecido en su trabajo y preguntan por usted, usted está aprobado a decir, sí, ese es un hijo de Dios? Ese hombre habla fe, ese hombre habla obediencia, ese hombre va para adelante y cree en Dios. Dice, no, ese es cristiano, no, ese. Yo lo escucho y que casi me dan ganas de llorar a mí de escucharlo hablando a él. Ay, que si yo tuviese aquí, o si tuviera los otros, eso es cristiano. Pues debemos ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De decirle, mira, sí, yo soy cristiano, pero también soy ser humano. Y tengo problemas igual que tú, todos tenemos problemas. La diferencia es que en medio de mis problemas yo estoy creyendo que el Señor me va a levantar. Y tus ojos van a ver que eso va a pasar.
Y la conducta que nosotros tengamos, la manera que hablamos, cómo nos movemos, eso habla del testimonio en todo momento. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra dice que tú eres un representante legítimo de Dios en esta tierra. Es como que tú eres de la embajada, de los Estados Unidos, pero vas a estar por ahí haciendo lo que era. No te van a tomar a ti en el punto individual. Van a decir de ser un embajador de los Estados Unidos. Tú eres un representante legal, legítimo de Dios. Entonces tenemos que ser de buen testimonio. Pero también tenemos que actuar. No solamente esperar. Sí, mi Dios va a hacer, mi Dios va a hacer, mi Dios va a hacer, mi Dios va a hacer. Como decía Rosani, sí, ya va a ser ya. Pero también nos toca actuar. Hay momentos que tenemos que actuar, porque Dios va a hacer su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Porque la fe sin obra es muerta. Y todos sabemos la historia cuando estaba Moisés ahí, enfrente del Mar Rojo, y venían persiguiéndolo. Y comenzó: Señor, ayúdanos. Y Dios le dice: ¿qué estás haciendo, papá? Ya, deja de orar, actúa. Lleva ese pueblo. Dile al mar que se abre en dos y comienza a pasar por ahí. No es tiempo para orar, es tiempo para actuar. Entonces hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Y debemos hacerlo porque si no, nuestra fe es muerta. Otra raíz importante que muchas veces no la tomamos en cuenta, y la agenda que se está levantando ahorita es para ir en contra de las autoridades. En contra de lo que dicen los líderes de la iglesia, en contra de los padres, en contra del líder del trabajo, en contra de las autoridades. Yo me valgo por mí mismo, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo voy en contra de la autoridad, no me importa. Pero cuando tú honras a la autoridad, estás honrando a Dios, porque Dios es el que lo puso en ese lugar. Y eso también va a traer una raíz firme para que en medio de la adversidad ese huracán no nos tumbe. Entonces Dios cumple su palabra, pero usa a los fieles para cumplirla. Cumplió la palabra con Zorobabel, cumplió su propósito, y por eso esta vida debe inspirarnos a que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que hizo en aquella época lo va a volver a hacer hoy. Solamente necesita un hombre y una mujer de Dios que sean fieles y obedientes. Amén. Y va a poder depositarlo de Él para que tú veas fruto en tu vida. Así que cada uno de nosotros debemos reflexionar en estas cosas y saber que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Que no importa la situación que puedas estar pasando hoy, verás que tu vida se va a levantar, verás que tu vida va a salir de ahí, verás que vas a llegar a nuevos niveles. Y si hoy estás bendecido, Dios dice que te va a bendecir más, porque sus misericordias son nuevas cada día. No te conformes con lo que tienes hoy, porque Dios te va a dar más, porque lo dice su palabra. Pero antes de que salga el sol y se ponga el día bello, puede haber tormenta. Pero después de la tormenta viene la calma. Se va a abrir el cielo. Vas a poder ver todo tranquilo. Pero hay que resistir para poder llegar a ese siguiente nivel. Porque si no, quizás no llegamos. Nos fuimos con el huracán, nos destruyeron. ¿Y dónde está fulanito? Se lo llevó el huracán. Y menganita que se la llevó el huracán. Oye, pero yo veo que fulanito que está ahí, que venía de vez en cuando para la iglesia, pero ese estaba firme. Fue una época de su vida que estaba ahí medio rebeldón, pero hoy está firme. Y hoy soportó el huracán. Y hoy llegó a ver el nuevo nivel de lo que Dios le quería entregar en su vida. Así que no menosprecies lo que Dios ha entregado en tus manos. Dale un buen uso, porque hay algo que Dios tiene preparado para ti. Nosotros, o yo particularmente, para tener un encuentro con Dios tuve que pasar un desierto. Para que nosotros nos pudiésemos levantar y crecer espiritualmente, hubo una enfermedad en la pastora. Fueron cosas difíciles, sí, pero fue lo que Dios usó para poder seguir al siguiente nivel. Y una vez que está en la iglesia, comenzamos a ver sanidad, comenzamos a ver liberación, comenzamos a ver restauración. Y hoy me puedo sentir contento como pastor,
junto con mi esposa, de poder ver familias que han sido levantadas, que han sido restauradas, que han creído que el Señor le ha dado una nueva oportunidad y hoy se han levantado. Hay gente que está adorando y se ha levantado porque Dios lo ha levantado. Y en medio de la dificultad han podido ver la mano de Dios. Así que yo te voy a decir algo ya para terminar. A los que estamos aquí y a los que nos siguen por las redes. Si tú no hubieses atravesado la circunstancia adversa por la cual tuviste que atravesar, hoy quizás no estuvieses en este lugar buscando dirección de Dios, sino que tu vida fuera un completo caos, creyendo que lo ibas a hacer bien, escuchando la duda y al enemigo y sacándote del propósito de Dios. Pero lo que tuviste que pasar en tu vida, sea una enfermedad, la pérdida de un familiar, que quedaste quebrado económicamente, se te fue tu empresa, se echó a perder la familia, lo que tuviste que pasar permitió que hoy tú estés aquí en la presencia de Dios, para que tu vida no fuera un caos. Sí, pero igualito lo perdí, igualito no lo he recuperado. Recuerda que de la montaña que se destruyó, de ahí salió la piedra angular para levantar el nuevo templo. En medio de esa dificultad, estás en el lugar correcto para levantarte. Ya tienes el cimiento para ver la bendición de Dios, para ver la misericordia de Dios y que puedas verlo hecho realidad en tu vida. Así que dale gracias a Dios, porque quizás esto que viviste en tu vida era necesario para Dios ajustarte, para aprender a depender de Él. Así que ya para finalizar, si tienes una montaña de dificultad de enfrente, es tiempo de decirle a esa montaña que se tiene que mover, porque Dios te ha trazado un camino.